Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como habrán visto en una de mis historias en Instagram o en el último video que subí al canal, estoy trabajando en el 4K de la abuela y le estoy haciendo un poco mantenimiento, trabajando un poco en el tren delantero, pero se me presentó un problema, así que se me estancó ahí el trabajo, y es que no puedo quitar los bujes de la parrilla, ¿no? Por acá tengo una de las parrillas a las cuales le quiero quitar este buje, este de aquí, y bueno, la rótula también, porque está recontra blandita ya. Es hora de cambiar todo esto. Por aquí tengo la rótula nueva y ambos bujes. Aunque intenté hacerlo con la prensa, fue imposible quitarle los bujes a la parrilla, porque la prensa tiene dos perfiles C, así como base, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo a veces suelo hacer es ayudarme con algunos perfiles, unas planchuelas. Ahí tengo por ahí también unos pedazos de chapa bien gruesos, y bueno, para empujar los bujes utilizo así tubos de pared gruesa de espesor o pernos de pistón que tengo por ahí en esta caja, pero no hay forma de ubicarlo bien, ¿no es cierto? Por más que yo hacía pasar algún pedazo de chapa, algo para que esto lo sujete, después no puedo empujar bien con el vástago de la prensa para que esto trabaje adecuadamente y pueda sacar el buje. No, la verdad que es imposible. Este era un poquito el más fácil. Si yo hacía atravesar por aquí entre medio dos pedazos de chapa y empujás, pero lo que pasa ahí es que va cediendo el buje de goma y al final se va a terminar reventando y no vamos a sacarlo adecuadamente. Intenté también de esta manera, así quitando las bases de la prensa y sujetándola a la parrilla con la morsa, pero tampoco no tuve éxito. No había forma de ejercer bien presión sin que esto se vaya para un costado, así que no pude así tampoco. Entonces lo que quiero hacer es fabricar unos suplementos, accesorios para la prensa, así puedo quitar de manera bien fácil los bujes de esta parrilla. Ya estuve mirando unos videos en internet, así que ya saqué ideas para poder hacer los suplementos, para poder quitar los bujes aquí. Voy a estar utilizando este cacho de tubo para hacer tipo una base para esta parte de la parrilla, y para este buje la idea sería fabricar como algún tipo de mordaza, ¿no? Que agarre esta sección circular acá de la parrilla, así lo empujamos desde arriba con la prensa y logramos separar esta parte de la parrilla con el buje y todo, y luego podemos quitar el buje de esta pieza. Entonces voy a ponerme a fabricar los suplementos estos. Van a ser suplementos exclusivos para sacar los bujes de parrilla de este modelo que vienen en los vehículos Ford, como ser este de 4K. No sé si los 4K nuevos traen también ese tipo de parrilla, Ford Fiesta, la EcoSport, que traigan todo este mismo tipo de parrilla. Así que vamos a arrancar.
Muy bien, ahí ya terminé de fabricarme estos dos accesorios para la prensa que me van a ayudar a sacar los bujes de las dos parrillas ahí del 4K, así que ahora vamos para allá y les voy a estar mostrando cómo es que las voy a utilizar. Lo primero que voy a hacer es quitar esta parte de la parrilla, es decir, desacoplarlo aquí desde el buje. Nos ayudamos con algunos trozos de metal para suplementar. Muy bien, ahí ya sacamos esta parte de la parrilla. Bueno, ahora voy a estar quitando este buje de la parrilla y para eso voy a utilizar esta pieza que fabriqué. La idea es que el eje este quede abrazado por estas dos mordazas en forma de semicírculo. Así, de esta manera. Ahora le pongo las tuercas para que no se abra, pero tiene que quedar flojo para que pueda deslizar la parrilla, ¿no? Con la ayuda de una extensión de media, vamos a empujar esto. ¿Sale o no sale?
clavadísimo. Muy bien, ahí logré sacar entonces este buje que estuvo recontra clavado. Esto ya está. Y ahora para quitar este de aquí lo haremos con el otro. Voy a sacar una de estas platejuelas. Esto iría una cosa así. Y ahora lo empezamos a suplementar desde abajo. Bueno, ahí logró salir esta cosa. Con lo clavado que estaba, vieron, iba a ser imposible sacarlo de la manera que yo estuve intentando. Así que esto fue genial. Muy bien, ahí ya logré sacar entonces los bujes viejos. Estaban clavadísimos. Miren, este se reventó también. Así que vamos a pasar ahora a instalarle los nuevos. Pero antes quiero quitar la rótula, esta. Y para eso le voy a pasar una mecha. Aquí así rompemos los remaches. Y ahí sí podemos reemplazar la rótula esta. Le colocamos los bujes nuevos a la parrilla. Así ya podemos instalárselos nuevamente en el 4K. Muy bien, ahí ya terminé de colocarle los bujes a las dos parrillas, así que bueno, ahora lo último que me resta es colocarle aquí las rótulas en los extremos estos. Hacemos pasar los tres tornillitos que traen. Por aquí introducimos, vamos a buscar un martillo.
Una vez que veo uno de los agujeritos, ya voy a meter un tornillo para que no se salga este del lugar. Buscamos los otros agujeritos. Esto lo apretamos con una llave y tubo 13. Lo apretamos bien. Muy bien, entonces de esta manera es la que logramos cambiarle los bujes de las parrillas para el Ford Ka, Ford EcoSport, Ford Fiesta también creo que tienen este mismo modelo de parrilla. Así que tuvimos que fabricar estos accesorios para la prensa para poder quitarlos. Estaban clavadísimos, miren cómo se deformó un poco acá mi invento. Quizás tenía que haber sido con un tubo de Payor. Quizás tenía que haber sido con un tubo de mayor espesor de pared. Este me funcionó re bien, así que con esto más o menos para que vean que no es tan así nomás la cosa. En un principio yo creí que comprándome la prensa iba a ser el señor mecánico, pero no es tan así. O sea, ya me pasó ya con algunas otras cosas que quise sacar, algunos rodamientos, se me complicó bastante. O sea, es decir, tenés que tener accesorios para la prensa para poder trabajar bien, porque cada elemento o pieza de auto tiene una forma medio rara que no te es suficiente con la base nomás de la prensa. Sí o sí tienes que tener algunos accesorios, hay algunos más complicados o más rebuscados que otros. Y aquí está el ejemplo. Bueno, me tuve que fabricar estos, ya está. Entonces quiero volver a aclarar nomás, la idea no es 100% mía, la saqué de unos cuantos videos que estuve mirando. Logramos cambiarle los bujes a las parrillas del Ford Ka, así que de esta manera se puede conseguir realizar esa tarea de manera adecuada. Espero que les haya gustado el video y bueno, que les sirva también si en algún momento necesitan. Aquí ya saben, los elementos para quitar bujes, los que tengan este modelito acá de parrilla. Así que me despido de ustedes, espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Chau, chau.